Perfecto. Muy bien, estamos entrando. Perfecto, estamos entrando. Bienvenidos, bienvenidas. Perfecto, bienvenidos, bienvenidas. Pásenle, pásenle a lo barrido. Tomen asiento. Bueno, vamos a comenzar. Ya estamos casi todos los que estaban en sala de espera. Ahí van entrando otras dos, tres personitas más. Y en lo que van entrando, vamos a dar comienzo ya oficialmente. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y es un placer para mí pues darles la bienvenida a otro Psicoedúcate más, a otro lunes de Psicoedúcate. Vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la introducción a la terapia breve, pero bueno, para los que es su primera vez o para los que nos ven por Facebook o por YouTube, les presento Psicoedúcate. Bueno, me presento yo primero, soy Hansel Ramírez y esto es Psicoedúcate. Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, ¿qué es esto? Es un foro completamente gratuito y completamente abierto a público en general, en donde tocamos temas sobre nuestra cultura, nuestra salud mental y nuestra calidad de vida en base a ello. Entonces, hemos hablado de muchos temas muy interesantes desde diferentes perspectivas. Hoy es el Psicoedúcate 67, me parece. Entonces, es muy interesante el tema que vamos a ver hoy. Eh, Tenemos tres momentos en Psicoedúcate. Para los que son nuevos, les explico. Tenemos tres momentos. El primer momento es el momento de la presentación y del sondeo. ¿Qué quiere decir esto? El sondeo, pues dos, tres personas nos ayudan para checar si se escucha, si se ve bien y también de dónde se conectan para revisar el alcance que está teniendo el proyecto. El segundo momento es la parte expositiva y el tercer momento es la parte de compartir preguntas, respuestas, aportaciones y comentarios. ¿Vale? Esto es muy importante. Este tercer momento es súper, súper importante porque yo siempre hago hincapié en que nunca, nunca de los nunca se queden con lo que dice el ponente. Siempre pregunten, siempre levanten la mano, siempre cuestionen, siempre opinen, para que juntos rebotemos las ideas y sinteticemos el conocimiento para acercarnos un poco más a la verdad. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos. Vamos a pasar al primer momento, tres, cuatro personas que que me ayuden abriendo su micrófono diciendo si se ve, si se escucha bien y también de dónde se conectan. Adelante, chicos. Los escuchamos. De volada para comenzar, que va a estar bien chido el tema de hoy. Buenas tardes, si se escucha desde El Salvador. Perfecto, muchísimas gracias. Saludo hasta El Salvador. Dos personitas más. Adelante. Buenas tardes, te escucho muy bien desde Guatemala. Perfecto, Salvador y Guatemala. Excelente, un saludote. Una personita más. Buenas noches, si se escucha desde Ecuador. Perfecto, Foro Internacional, excelente. Muchísimas gracias. Esperamos que también haya gente de México conectada. Si no, pues un saludo y un abrazo a todo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Vamos a entonces a comenzar. Les presento al ponente del día de hoy, el ponente de todos los lunes. Edgar Martínez nos va a dar una cátedra, una pequeña introducción pues a la terapia breve. La terapia breve pues es muy interesante, muy interesante para el tratamiento de intervención en crisis y de atención a la violencia. Es súper efectiva. Entonces hay que prestar mucha atención. Hermano, ahí andas. ¿Sí te oyes? También para checar eso. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Yo sí te escucho chido.
Excelente señal de que el resto también. Sí, ya viste, Entonces, hay de varios de Sudamérica, güey, qué loco. sí, Qué excelente. nervios, El yo, foro yo internacional. estuviera muy nervioso si fuera tú. Lo bueno es que no soy tú. Gracias. Todo bien. Qué Este, buenos ánimos. Muy bien, carnal, te pues bueno, dejo el foro, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Rómpete una pierna, carnalito. gracias. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Psicoedúcate. Soy Edgar Martínez y como todos los lunes los acompaño desde esta transmisión para abordar lo que son un hilo de temas en común. Estoy agradecido por la participación que se está teniendo, por el interés que se está llevando en el presente y les comento que todas estas temáticas que estamos abordando son meramente introductorias y en relación a un contenido temático que se estará, en el cual se estará profundizando a detalle en lo que será un curso de capacitación para atención a víctimas de la violencia. El primer módulo que tuve la participación de colaborar fue referente al análisis, al acercamiento del fenómeno de la violencia, pero desde una perspectiva filosófica. Enseguida, la semana pasada hablamos de lo que es la victimología y sus alcances, y el día de hoy estaremos introduciéndonos en lo que es la terapia breve como tratamiento ante las situaciones de crisis. Les comento, la terapia breve como tal no se entienda como una y única exclusiva terapia, sino que es el conjunto, el compilado, el estudio de todos aquellos procesos terapéuticos que intervienen a las personas que por el hecho de ser víctimas, pues se convierten, padecen el factor de la crisis como tal. Entonces, estaremos revisando estos puntos, estaremos revisando los puntos clínicos y pues bueno, al final de la sesión espero que tengan por ahí preguntitas o incluso aportaciones para completar el tema, ¿vale? Bueno, arrancamos con la introducción. A lo largo de nuestra vida se producen crisis que interrumpen de forma brusca el curso normal de nuestra propia historia. Estas pueden ser de tipo evolutivo, las cuales son previsibles o bien circunstanciales. Ambas generan cambios en nuestro equilibrio emocional. De modo que afrontamos estas crisis dependerá el restablecimiento saludable del equilibrio emocional. Los profesionales de la salud serán los encargados de que las personas no caigan en un deterioro que haga que no avance y que se quede estancada la persona en ese momento de su vida, que a partir de ahí su vida gire en torno a ese suceso y sin conseguir progreso. Entonces es un tema que como profesionales de la salud nos debe de importar debido a que no hay otra área que se especialice en abordar este tema. No, nosotros somos el área encargada, nosotros somos los profesionales encargados de profesionalizarnos, de capacitarnos, de entenderlo y de dimensionar todo lo que implica el tema en general. Para hablar de crisis, me gustaría comenzar con lo que es el tema de la resiliencia. Para Erik Erikson, el concepto de crisis no solamente contiene un potencial patológico, sino que también interviene una oportunidad de crecimiento. A la vez que la crisis representa un riesgo, también implica una oportunidad. De esta manera, la persona consigue incorporar a su bagaje nuevos repertorios de afrontamiento y de autoconocimiento. Desde la perspectiva de la disciplina psicológica, la resiliencia ha sido definida por una serie de autores como un rasgo psicológico o cualidad que caracteriza a las personas que tienen mayor capacidad para afrontar la adversidad. La resiliencia, pues, no implica invulnerabilidad, más bien al contrario, alude a un proceso interactivo del individuo con el medio en el que la adversidad de uno u de otros está presente. Actualmente nuestro modelo de vida ha hecho que figuras de apoyo vayan desapareciendo o perdiendo credibilidad, dado a que en la actualidad, cuando no estaba oficializado o bien definido el campo de trabajo de la psicología, pues las personas en sus momentos de angustia o de crisis recurrían a ciertos personajes o ciertas figuras de líderes morales, guías espiritistas, consejeros de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, algunas o varias, si no es que todas, no creo que todas, pero sí ciertas figuras han perdido su credibilidad, han perdido este, esta confianza acerca
del acercamiento que puedan tener por las personas. Y esto es por uno o por varios factores. Sin embargo, pues llega el estudio de la psicología y es ahí donde entramos nosotros. Entonces ahora somos nosotros los responsables de abordar todo este tipo de situaciones de la crisis y hacer que la persona trabaje en un fin de resiliencia. Entonces entendamos a la resiliencia como esa capacidad adaptativa y de fortaleza que surge en base a las circunstancias de adversidad. Entonces, como dato cultural, el término resiliencia proviene de los técnicos en electricidad. Este término se refiere a la capacidad que un cablecito tiene para soportar tal o cual voltaje. No todos los cables tienen el mismo voltaje, algunos toleran 220, algunos 440 volts y así. Entonces, de ahí se retoma este tema y psicológicamente se adapta de esta manera. La naturaleza misma de la crisis busca programas de intervención breves y rápidos que permitan retomar cuanto antes el curso normal de la vida, pues la sociedad actual no espera a los rezagados. De igual modo, entendamos que cuando una persona se encuentra en crisis, lo que más necesita es nuestra intervención y lo que menos tiene es tiempo para esto. Entonces, hay dos características que tienen estos procesos terapéuticos, que son rápidos y que son de urgencia, que tienen el tiempo contado, porque la persona necesita reincorporarse a su vida, a su rutina, a su trabajo, a su familia, a sus relaciones. Y pues estamos en un mundo el cual no se detiene y jamás nos va a esperar por una circunstancia que nos pase. Entonces es por eso que estas características son meramente de los procesos de la terapia breve. Siguiendo los planteamientos de la intervención en crisis de Saileku, quien propuso como un modelo de intervención la terapia multidisciplinar de las Auros, se ha desarrollado modelos de intervención con las características de ser breves y de ser rápidas, desarrollados en trabajos como el de Lindman y Zaplam y posteriormente ampliados por Rapport, siendo procedimientos de evaluación como el CASI o el programa básico de PH. La terapia breve de urgencia con tiempo limitado es un tratamiento que se elige en situaciones de crisis, el proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el equilibrio después del incidente. En pocas palabras y en definición, esto es lo que debemos entender por terapia breve. Es una terapia de urgencia, es una terapia de tiempo limitado, lo repito, y es una terapia que se enfoca exclusivamente en el trabajo de las crisis, en todos sus procesos, en todas sus etapas, y que como la finalidad que tiene es que la persona restablezca ese equilibrio. Entendamos pues como crisis un estado temporal de trastornos y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. El periodo transicional que representa una oportunidad para el desarrollo de la persona como el peligro de la mayor vulnerabilidad al trastorno mental cuyo desenlace depende de otras cosas en la forma en que maneje la situación. Entonces la persona será meramente la responsable de encargarse de este tema, de decidir intervenirse o no. Nosotros seremos los responsables del tratamiento y la persona por su parte pues la responsable de iniciarlo. La crisis como tal, de una manera bien tratada, bien desarrollada, bien planteada, pues nos da como resultado la salud y el equilibrio. Por lo contrario, veremos un poquito más adelante cuáles son las consecuencias en las cuales puede desencadenar una crisis no bien atendida o una crisis negada. En los procesos de intervención en crisis hay algunos autores que definen dos fases del proceso de intervención. El primer proceso de esta intervención, hablando ya clínica o terapéuticamente, es la intervención de primera instancia. Esta primera instancia es en los segundos primeros después del acontecimiento que como tal desencadenó la crisis y en esta parte estaremos hablando de que la persona lo que necesita serán los primeros auxilios psicológicos. Importante diferenciar lo que son los primeros auxilios psicológicos a lo que es una terapia de crisis. Y la característica que los diferencia es el factor tiempo. Como tal, los primeros auxilios psicológicos pues tienen una duración de aproximadamente minutos, una hora,
2 horas, cuando mucho, en lo que se logra sacar a la persona del shock en el que pueda estar sumergido debido al acontecimiento traumático. El objetivo, pues, de la intervención de la primera instancia es restablecer el enfrentamiento inmediato del evento, otorgarle apoyo, reducir el peligro de muerte, enlace con recursos de ayuda, informar sobre distintos recursos y remitir orientación psicológica. Entonces, aquí es importante saber que a la hora de que nosotros nos interesemos en apoyar, en acompañar a las personas víctimas, pues deberemos saber que primeramente son víctimas porque un acontecimiento violento sucedió. Y en segunda, ese acontecimiento violento que sucedió está desencadenando como tal en un fenómeno psicofisiológico que sería la crisis. Entonces, vamos llevando el hilo desde cero, desde cómo comenzó, qué sucedió, qué está repercutiendo y hasta a nivel organísmico de la persona. Entonces, ya llegó la persona, ya le brindamos sus primeros auxilios psicológicos, se le otorgó el apoyo, lo pusimos en resguardo del ambiente, de la amenaza o de incluso de él mismo, que se pueda infringir algún daño o causar lesiones definitivas. Entonces, la segunda intervención, según este autor, es la terapia de crisis, que como tal es meramente nuestro tema, y esta intervención puede durar algunas semanas. No es tan largo, a diferencia de otros procesos psicológicos, lo comentábamos y lo repito, debido a que a la persona tiene la urgencia de reactivar su vida. No puede quedarse estancada porque necesita salir a trabajar, necesita seguir siendo padre, necesita seguir siendo madre o necesita seguir siendo pareja necesita seguir siendo pareja. Necesita llevar su vida, necesita llevar su desarrollo y la persona no se puede quedar ahí estancada. Es para eso que estamos nosotros. Esta intervención, la intervención de la terapia en crisis, puede durar algunas semanas. Algunos autores definen que hasta 6 semanas. Entonces, se centrará particularmente en el acontecimiento catastrófico, en el acontecimiento de la crisis, en el trasfondo de la violencia, y su objetivo es la resolución de la crisis. Entonces, se trata de traslaborar el incidente de la crisis, integrar el incidente en la trama de la vida, establecer la apertura y disposición para encarar al futuro. Entonces, es prácticamente darle una perspectiva al cliente, al paciente, de lo que fue el acontecimiento. Y nos estaremos dando cuenta que la intervención en crisis de segunda instancia o terapia para la crisis se refiere a un proceso terapéutico breve que va más allá de la restauración del afrontamiento inmediato y se encamina a la resolución de la crisis de manera que el incidente respectivo se integre a la trama de la vida. El efecto que se desea para el individuo es que emerja listo y mejor preparado para encarar el futuro. Las aproximaciones teóricas de Littman permiten desarrollar las técnicas de intervención en crisis. Dichas aproximaciones se refieren al mantenimiento de la salud mental y a la prevención de la desorganización emocional. Está basado en el estudio sobre la comunidad, en donde se observan las relaciones y los disturbios emocionales consecuentes a determinación de distintos eventos sociales. Pasamos a un siguiente punto que es un tema que engloba ya como tal la intervención. Es un programa de salud mental. Como primer punto tenemos que la capacidad de la persona para tolerar el estrés y la ansiedad sin perder el equilibrio es su objetivo. El grado que tiene la persona para reconocer la realidad y afrontar los problemas, ese será trabajo terapéutico, y el repertorio de mecanismos que tiene la persona y el mantenimiento para el equilibrio biosocial. Esta será la parte después de la terapia. Entonces, si se fijan, nos estamos situando en tres temas, en tres aspectos, conceptos distintos de tiempo. Este tipo de intervención tradicionalmente se le ha llamado de distintas formas: apoyo psicológico, intervención en crisis, terapia breve de urgencia con tiempo limitado y más recientemente y contemporáneamente es el counseling. Entonces, tienen algunas variaciones según el modelo desde su abordaje como tal, pero en general la terapia breve se define como el conjunto de actuaciones inmediatas encaminadas a... ¿Sabe qué está pasando ahí con la pantallita, Hansen? No sé si me puedes apoyar. Hay unos rayoncitos rojos, disculpen. Entonces, en general se define como el conjunto de situaciones inmediatas encaminadas a
Paliar el sufrimiento psicológico de los afectados por una situación crítica o traumática mediante la potencialización y empleo de sus propios recursos. No vamos a usar otra cosa que la gente, que el paciente, que el cliente como tal no tenga, sino que serán sus Imagínate que mismos te suena el recursos frío. y la potencialización de estos para el abordaje de la crisis. Las indicaciones de la intervención en crisis se refiere a que a pesar de todas las definiciones y tipos de crisis, la indicación de la intervención en la crisis no puede establecer en funciones del ajuste de la situación que motiva la demanda. ¿Esto por qué? Porque no todas las situaciones críticas para unos son tan críticas para otros. No todas las manifestaciones de crisis son patológicas, no todas conllevan un trasfondo clínicamente significativo, para así resumirlo. No todas las personas necesitan lo mismo ante una situación de crisis y esto dependerá meramente de su capacidad de resiliencia o de tolerancia a la frustración. No todas las personas están preparadas para recibir apoyo psicológico en un mismo momento. Entonces, es por eso que existe un debate entre si es intervención lo que nosotros estamos haciendo o qué es realmente. Si además están empleando sus propios recursos, surge la polémica. ¿Cuándo está indicado la intervención en crisis? ¿Esto es intervención o no es intervención? Esta es una polémica que incluso surge dentro de los ámbitos de la propia psicología. ¿Estaremos psicopatologizando la vida cotidiana? ¿Realmente será que estamos encasillando todas las conductas hacia la patología? ¿Será que estamos siendo un tanto invasivos con la persona como tal? Para estos psicoterapeutas de diversas formaciones, admiten en la actualidad el hecho de que sin una intervención las reacciones traumáticas corren el riesgo de generar trastornos patológicos, tanto el estrés postraumático como los trastornos de ánimo, el alimenticio, el alcoholismo, algunas adicciones, pueden ser consecuencia de reacciones al traumatismo convertidas en crónicas. Es lo que les platicaba anteriormente, qué sucede si la persona como tal no se hace responsable como tal de su crisis. En las alteraciones disociativas y psicosomáticas también se puede intervenir una reacción del traumatismo, en las cuales el estado físico es el recuerdo de la experiencia traumática transformada en la psique. Entonces, estamos hablando de que son acontecimientos que se quedan grabados como tal, los cuales anclan a la persona en ese momento y que como tal, esto se desencadena en reacciones mentales o conductuales, incluso en su salud. ¿Debido a qué? A que no se llevó oportunamente el tratamiento como tal para salir de esta crisis o de estos episodios. Un enfoque orientado hacia la salud, perdón, significa conocer principalmente los aspectos sanos de una persona y los recursos que ella pueda desarrollar en conjunto a su entorno. El objetivo es trabajar para reducir la incidencia, la duración y la severidad de la crisis. Nuestra misión como terapeutas consistirá en ayudar al individuo a clarificar y que de esta manera reconozca y acepte las emociones conflictivas despertadas por la crisis, así como las integraciones de dichas vivencias con la trayectoria vital de su vida y encarar el futuro hacia nuevas experiencias. Nuevamente retomando el concepto de que no vamos a utilizar nada que la persona no tenga, sino que vamos a potencializar sus áreas de fortaleza para que con ellas resignifique, reclasifique y pueda tener una perspectiva distinta de lo que fue este acontecimiento. No se trata de borrar de la mente de la persona este recuerdo, porque desafortunada o afortunadamente no existe todavía esa tecnología, esa teoría, ese estudio científico, el cual nos demuestre que podemos borrar algún recuerdo de la persona. No podemos borrarle ciertos acontecimientos, sino que a veces la misma mente sí puede suprimirlos, pero de alguna manera u otra se estarán manifestando inconscientemente en la persona. Entonces, nuestro trabajo será que la persona salga, se desancle, resignifique esto y que pueda llevar su vida, insisto. Vamos a revisar lo que son algunos modelos de intervención en crisis. Como les comentaba, el tema de terapia de intervención en crisis no se enfoca solamente en uno, sino que principalmente es multifactorial
Es multiteórico y pues tiene varias aportaciones muy interesantes de distintos artistas. La terapia conductual utiliza estrategias que reconocen el aurusal, que es un concepto de la terapia conductual que se refiere principalmente a la activación o alerta frente a claves traumáticas condicionadas o de descondicionamiento. Algunas técnicas específicas de este enfoque son la desensibilización del sistema con exposición graduada a las señales, la inundación, la de procedimientos de manejo del estrés como la de relajación y técnicas de distracción. Desde un punto de vista distinto, como el cognitivo, las creencias más alteradas por una experiencia traumática son las sensaciones de invulnerabilidad y la sensación de control. En la terapia se busca cambiar las creencias irracionales a través de reestructuración cognitiva que intenta restablecer esta sensación y reconstruir los esquemas cognitivos de sí mismo y del mundo. Entonces, en síntesis, la singularidad que estos dos enfoques, principalmente que estamos abordando, el conductual y el cognitivo, es que uno meramente se centra en el descondicionamiento. ¿Debido a qué? Pues a meramente que la persona puede estar siendo se ha condicionado a que ciertos factores, ciertos lugares, personas, no sé, incluso hasta cualquier estímulo de los sentidos le puede reavivar estos episodios. Entonces, lo que se trata es que ya no esté condicionada a aquel estímulo como tal, sino que se descondicione de estos y que logre desadaptarlos, que logre darles un significado distintos. Para esto, pues, bueno, se utilizan técnicas meramente conductuales, a diferencia de las cognitivas, en las cuales meramente es una reestructuración cognitiva, una resignificación de los acontecimientos y una valoración de lo que son las creencias irracionales de la persona. Como tal, una integración multifactorial, por así decirlo, será trabajar con todas estas aportaciones que estos modelos nos brindan. Hacer un compilado, un trabajo que recopile lo mejor y lo más efectivo de sus abordajes, porque claro, todos los modelos tienen su teoría acerca de la intervención en crisis, y pues bueno, nuestro trabajo es en hacer una síntesis de lo que son sus contribuciones. Ciertos abordajes terapéuticos, como la hipnosis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición directa por inundación, los abordajes psicofarmacológicos, cuentan con un bagaje de investigación fuera de toda discusión. Uno de los factores fundamentales de estos tratamientos es el de la exposición directa en imaginación al evento traumático. Paradójicamente, la gente pensaría que lo que se busca es hacer que la persona olvide el acontecimiento como tal, pero a la hora de la praxis clínica nos daremos cuenta que muchas de estas técnicas se centran en hacer un trabajo regresivo hacia el acontecimiento, que la persona hable de lo que sucedió, que la persona describa lo que sucedió, que dé la mayor cantidad de detalles para que sea él mismo el que haga este trabajo de resignificación por medio de sus valores agregados que tiene en su persona, los cuales se retomarán de acontecimientos anteriores, de los cuales ha salido fortalecido. Y en este punto estamos hablando de la resiliencia. Entonces la resiliencia será nuestra herramienta principal ante esto y pues meramente estaremos haciendo que la persona hable una, dos o tres o cuatro o cinco veces del acontecimiento. Vamos a revisar algunos modelos, como el de Judith Herman, que ella lo centra en tres fases. Es un modelo concebido en un tratamiento que consiste en restablecer la seguridad como primer punto. En la primera fase es ayudar a que la persona recupere su seguridad. Hacer este trabajo de empoderamiento, de resignificación, para que la persona tenga la seguridad, la valentía y las agallas de afrontar lo que se viene. Como tal, Judith Herman, sus modelos terapéuticos de crisis, los aborda desde este primer punto principal, que es el trabajo con la seguridad de la persona. En la segunda fase de rememoración y duelo, el tratamiento se orienta a que el paciente pueda reconstruir la historia traumática.
La tercera fase, es lo que les comentaba. Se trata de que la persona reconstruya la historia, la esté contando una y otra vez. Entonces, este segundo punto, no podemos pedirle a la persona que nos hable de la experiencia, que nos dé la mayor cantidad de detalles, si es que antes no trabajamos con su seguridad. Es por eso esta lógica de empezar primeramente con la seguridad. Como tercer fase, tenemos la fase de reconexión, que apunta a reconectar al paciente con la vida, con el presente y el futuro, redefiniéndose a sí mismo en el contexto de relaciones y actividades significativas. Entonces, se trata de hacer esta resignificación de acontecimientos, de conceptos de la persona, eh, para, como lo he estado mencionando, para desanclarlos y que pueda seguir potencializándose, seguir pues funcionalmente disponible para la sociedad desde el aquí, desde el ahora, y que pues tenga un futuro pues bien definido o prometedor de alguna manera. Encontramos también un modelo de abordaje para la crisis, que es la reducción de incidente traumático. Este modelo se desarrolla por Frank Goldman y Gerard Fresh. Es un tratamiento breve, simple, centrado en la persona y altamente estructurado, que reconoce la influencia del psicólogo Carl Rogers y de Sigmund Freud. No toma como tal la interpretación de Freud ni algunos aspectos más populares de lo que se pudiese hablar de Freud, pero sí toma principios que yo creo que toda la psicología puede retomar de él, que son los conceptos inconscientes y conscientes de la persona como tal. Este modelo, el de reducción de incidente traumático, está orientado a eliminar la carga emocional negativa de traumas pasados. Así también es un modelo que es efectivo para el tratamiento de sentimientos, emociones, dolores, actitudes y sensaciones negativas. El procedimiento se basa principalmente en recorrer mentalmente el episodio traumático, repitiéndolo bajo ciertas condiciones terapéuticas. El rol del terapeuta pues será el de guiar al consultante, al cliente o al paciente, según como lo nombren desde su enfoque, en la revisión del incidente traumático sin ofrecer ninguna interpretación o intervención de ningún tipo. Es como se los comento, la persona prácticamente será ella misma quien esté haciendo la chamba, entendiéndolo de la manera en la cual cuando una persona está hablando de estas circunstancias, nosotros no intervenimos, no juzgamos, mucho menos por ende vamos a estar dando un diagnóstico apresurado, dado a que como lo mencionábamos muchas veces, es muy conflictivo para la persona el hecho de que se le diga, es que sabes que tú en base a esto tienes trastorno por estrés postraumático, o sabes que en base a esto tú quedas catalogado en el DSM-4 con estas características. Mira, pues tienes ansiedad por separación o tienes consumo de sustancias, bla, bla, bla. Entonces lo que se trata no es de patologizar el tratamiento, sino de hacerlo lo más humanamente posible, entendiendo lo complicado, lo complejo que es el tema de la crisis. El procedimiento se basa principalmente en recorrer mentalmente el episodio traumático, repitiéndolo bajo ciertas condiciones terapéuticas. La terapia narrativa es un modelo que también está centrado en el abordaje de la crisis. Es un modelo que se desarrolla principalmente por White y por Epson y se basa en la importancia de la asignación de significados a las experiencias traumáticas, de la revelación de la experiencia emocional y el apoyo social, y en el supuesto de que las narrativas no representan la identidad y los problemas de la persona, sino más bien, y ojo con esto, las narrativas son la identidad y los problemas. Señala que los problemas humanos aparecen y se mantienen gracias a la historia, oprimidas que dominan la vida de las personas. El enfoque narrativo, pues, se basa en el principio de que las personas categorizan sus experiencias a través del lenguaje. Sin embargo, al momento de narrar la experiencia, ciertas partes quedan fuera porque son menos atendidas que otras. Si se anima a los pacientes a atender las partes marginadas de esta experiencia, se pueden crear historias integradas y atribuir nuevos significados. Es decir, hacer una revaloración y construir un significado nuevo para adaptarlo a su experiencia.
En general, todas las corrientes tienen sus distintos modelos de intervención en crisis y en todas ellas podemos encontrar denominadores en común. La búsqueda del equilibrio interno perdido y la integración del acontecimiento de las experiencias a la persona para poder continuar con la trayectoria de la vida. Entonces, vemos claramente el común denominador de las aportaciones de estos expertos en la salud, y es básicamente ayudar a la persona en una segunda instancia. ¿Por qué? Porque ya tuvo que haber habido una primera instancia desde los primeros segundos después del acontecimiento, que fue lo que son los primeros auxilios psicológicos, que son en segundos antes, segundos después del acontecimiento traumático. Y como tal, nosotros nos centramos en este segundo aspecto, que es ya la intervención en crisis. Necesitamos que sean modelos que trabajen rápido, que sean modelos de urgencia, y que, insisto, que la persona pueda retomar su vida, porque eso es de lo que se trata. Este sería el objetivo terapéutico como tal, lo que estaría buscando la persona, que esta circunstancia no lo ancle, no lo perjudique, sino que al contrario se pueda potencializar de esto. Eh, como dato cultural, la palabra crisis como tal, para los orientales, tiene dos significados. Para ellos, la palabra crisis tiene el significado, uno, de peligro, y segunda, oportunidad. Entonces, ellos como tal, desde su lenguaje, hablan que la crisis es eso, es algo que nos peligra, pero también es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Pues una oportunidad meramente de desarrollo, de crecimiento, de resignificación, que como tal, si se aborda desde un enfoque correcto, desde un tratamiento oportuno y responsable, la persona puede salir incluso victoriosa de esto, puede salir reforzada de toda su gama de, de capacidades que tiene para afrontar la vida diaria. Entonces, meramente y en concreto, la terapia de breve es esto, es multifactorial, tiene la adaptación de distintas teorías, las cuales como tal coinciden todas. No hay alguna que contradiga a la otra, sino que como tal todas, desde su campo teórico, pues trabajarán cognitivamente, conductualmente, o en el aspecto, digamos, de resignificación de historias, de resignificación de conceptos, de regresión, de restablecimiento de nuevos factores. Entonces, en concreto, para no entrar más en detalles, esto es nuestra aproximación a lo que es la terapia breve. Espero el tema les haya gustado. Damos parte a la tercera etapa de este ciclo, en donde ustedes pueden agregar preguntas, pueden agregar comentarios, y es aquí donde nos nutrimos todos. Esta es la parte más nutritiva de todo. Adelante. Ok, ahí creo Marta quiere prender el micrófono. Sí lo prendí, Ahí pero está. yo llegué un poquito tarde por mi trabajo, no alcancé eh, pero me parece muy interesante todo esto. Me parece interesante porque en la terapia breve, pues va uno conciso a lo que necesita el paciente, a lo que necesita la persona que ha sufrido, pues, violencia, un ataque, un trauma. Entonces, pues me parece buena, porque muchas veces también las terapias muy largas, yo pienso que no funcionan igual que cuando ellos se sienten que están saliendo pronto del problema. Claro, claro. Y esta es la importancia de, como profesionales de la salud, saber el para qué es cada enfoque, porque todos los enfoques funcionan, sin embargo, no todos lo hacen para lo mismo. Algunos trabajarán centrándose en el pasado, otros exclusivamente en el presente, otros abordarán aspectos meramente conductuales, y otros se centrarán completamente en lo que es la conducta de la persona o su interacción con el medio. Entonces, esta es la importancia de conocer, de tener aproximaciones a lo que son los enfoques.
Y esto para que, esto meramente es ético debido a que si yo como tal recibo una persona con cierto tema que desea trabajar y no soy yo la persona capacitada para abordar el tema, pues necesitaría o debería, estaría obligado a canalizarlo y darle, pues si no, uno, dos o tres opciones con quien referirse y haciéndole saber qué es lo que necesita. Muchas veces la persona, pues es cuando se anima a ir a terapia. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce de toda esta gama teórica, gama de escuelas que existe y piensa que puede lograr lo mismo con uno que con otro. Y esto dependerá de, pues, meramente de lo que es su epistemología como tal. Entonces, Ok, sí, es interesante conocer el cómo y el para qué funcionan todos y cada uno de los enfoques. Principalmente, sí. pues hoy nos enfocamos en lo que son las terapias. Ujú. Gracias. Gracias, Marta. A mí lo que me llama la atención, me voy a permitir participar, este, Gracias, sí, adelante. es de que hablabas de la reestructuración cognitiva. A mí esto se me parece, me parece algo fundamental y algo primordial para pues la atención en crisis. Esto es básicamente la terapia. Es, eh, bueno, yo, como ya lo saben la mayoría, yo tengo una formación transpersonal y pues meramente la cognición es la percepción de la realidad, el cómo percibes la realidad, tus experiencias y cómo decodificas esa experiencia según tus creencias, según tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones. Entonces, el reestructurar la cognición es algo fundamental porque ya estás cambiando tu percepción de lo que viviste, estás cambiando la percepción de lo que estás experimentando. Entonces, el simple hecho de cambiar, visualizar tu experiencia desde una perspectiva más amplia va a ayudar a que ese evento traumático, justamente lo que mencionas, en vez de que sea un problema, que sea un potencializador, ¿vale? Y es súper importante, ese es nuestro trabajo en terapia y pues hay que saber hacerlo, justo como lo mencionas, el saber y el conocer los diferentes enfoques y el para qué sirve cada uno. Nos va a ayudar muchísimo para utilizar herramientas de cada uno de estos enfoques. Yo la verdad no estoy casado con que si eres psicoanalista, eres estrictamente psicoanalista, ¿no? O sea, podemos utilizar diferente tipo de herramientas de varios enfoques para que ayudemos al paciente de mejor manera. Y esa era. Claro, meramente es la característica que mencionaba del modelo de los enfoques de intervención en crisis, que son multifactoriales. Esto quiere decir que retoman teorías conductistas, teorías cognitivas. Incluso por ahí vimos que había una que retomaba algo de Carl Rogers, que que es meramente de la escuela humanista y que su modelo está centrado en la persona. Ujú. Entonces, sí es hacer una síntesis de lo que hacen los autores, las escuelas, cómo lo hacen, retomarlo y aplicarlo hacia el fin. ¿Por qué? Pues porque todos tienen el mismo destino, el equilibrio de la persona como tal, la reestructuración, y pues que muchos coincidirán en técnicas, como por ejemplo el trabajo con las creencias irracionales. Eso es un trabajo que aquí meramente lo abordamos desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, también en los estudios de la terapia gestal nos damos cuenta que también son conceptos que se retoman, que se trabajan y que se abordan en la naturaleza como tal de ese enfoque. Ya cada uno en lo particular de su modelo, el cual está estudiando o el cual estudió, pues se dará cuenta cuál es la similitud entre unos y estos. Sí, efectivamente, Hansi. Gracias. Y se entrelazan, ¿no? O sea, ahorita que hablabas de gestal y pensamientos irracionales, puede que por un introyecto, por una experiencia traumática,
se genere un introyecto y tengas pensamientos irracionales en el presente. Entonces podemos utilizar las diferentes escuelas para sustentar un diagnóstico pues más firme, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Sí, nada más, esto en el tema de intervención en crisis y pues como tal, digamos, la apertura que el terapeuta pueda tener. Entendamos que hay algunos más ortodoxos y otros son más libres que otros. Sin embargo, pues bueno, no estamos limitados a ser multidisciplinarios y retomar lo mejor que tienen todos. ¿Para qué? Pues para el fin de la persona. Al final lo que se busca es que la salud mental de la persona. Y si el modelo de Freud o el de Rogers o el de Peirce nos puede ayudar, pues adelante. Retomamos lo que sea oportuno y se aplica. Es como una herramienta que estás utilizando en el momento que la necesitas, ¿no? Claro, sí, claro. Meramente es eso, herramienta. Como por ejemplo, también mencionaba el tema de la herramienta, pero en el tema de la resiliencia. Será pues la herramienta principal ante la crisis. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues el afrontamiento correcto y oportuno de la circunstancia y el empoderamiento de la persona como tal, el resignificado y de cómo de esto pueda salir victorioso. Entonces es un trabajo meramente con el yo de la persona, con su autopercepción, sí, meramente con eso, el cual buscamos fortalecer para que pues, fuera adaptarse nuevamente a su medio ambiente. Sí, justamente tal cual ese es el concepto de resiliencia, la capacidad de adaptabilidad al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y es igual también pregunto para que nos ayude también pues la mayoría del foro, si gustan participar, de qué es lo que buscamos nosotros, potencializar esta habilidad de resiliencia o crear la resiliencia. Yo creo Sería que, crear. Ay, perdón. no, adelante. Gracias. Soy Magali del Distrito Federal. Yo creo Gracias, que son Magali. las dos, ¿no? Crearla y potencializarla durante, pues, la crisis y donde se están enfocando ahorita, ¿no? En todo esto. Ok, por qué las dos? Porque yo creo que es como una diferencia, ¿no? Entre una cosa es crear resiliencia en la otra persona y otra cosa es como potencializar ya su capacidad natural de adaptabilidad. Soy Lorena del Salvador. Yo creería que más bien es fortalecerla, porque yo creería que todos tenemos la capacidad de resiliencia, pero no la tenemos fortalecida o desarrollada como para aplicarla, ¿verdad? Entonces, quizás en ese proceso lo que necesitaríamos es fortalecer la capacidad en la persona, porque ya existe, pero fortalecerla para que a futuro pueda en algún momento retornar y retomarla para salir adelante en otro proceso de crisis que pueda presentarse. Claro, y sí, es hacérsela, quizás el paciente como tal no tenga o quizás jamás haya personas que hayan conocido o ubicado este tema. Sin embargo, yo en lo personal considero que es algo con lo que se nace, sin embargo, es algo que nos tienen que hacer saber que tenemos. Sí, es algo con lo que se nace, pero es algo que no podemos ver tangiblemente, físicamente. Es algo que alguien, y en este caso, pues los profesionales de la salud, nos pueden hacer de su conocimiento, nos pueden hacer esta aproximación, este acercamiento a lo que es como tal el concepto, cuál es su función y cuál es su objetivo como tal de la resiliencia. Entonces, sí, es hacerle del conocimiento a la persona que tiene esta capacidad de adaptabilidad, de tolerancia para su reincorporación a la sociedad
y que se necesita trabajar sobre ella para con ello se vaya fortaleciendo, ya que con una o con todas las experiencias de la persona, esto se va haciendo cada vez más fuerte o más grande su resiliencia, su capacidad. Y aparte, esta parte de, del... Ay, perdón, me distrajo el micrófono abierto. Esta parte de la paradoja del conocimiento, justo que dices, necesitas de alguien que te diga que está eso ahí, porque llegamos también a una parte del proceso de terapia de que tú sabes, pero no sabes que sabes. Entonces está ahí y siempre ha estado ahí, pero tal vez necesitas que te digan que ahí está, ¿no? Así es, sí, también Sandra en el chat nos pone, yo creo que es potencializar la resiliencia, ya que todos la trabajamos. Sí, efectivamente, no solamente en el espacio terapéutico se trabaja con la resiliencia, sino que todos los días de nuestra vida estamos ante situaciones de adaptabilidad que nos retan, que nos confrontan y que son meramente las que nos fortalecen en base a la experiencia. Excelente. Ahí Yo, había... Fabiola, Échale, Fabiola. Adelante, Fabiola. yo creo que es tanto fortalecerla como trabajarla. Hay mucha gente que se resiste al cambio y pues obviamente a una pérdida o X situación, pues se resiste, ¿no? O sea, no acepta que ya no van a hacer las cosas como antes. Por ejemplo, como la pandemia, ¿no? Creemos que el día de mañana vamos a salir y todo va a estar como si nada, siendo que pues no es así. Por ejemplo, con todo esto, los niños pues se van adaptando más, ellos están creciendo con ellos, los renuentes somos nosotros, los mayores, ¿no? Entonces creo que sí hay gente que se resiste a ese cambio. Yo creo que no es nada más trabajarla, sino sí crearla en varias personas que no lo tienen muy claro. Claro, excelente aportación, Fabiola, y muy contextualizada, muy bien contextualizada. Efectivamente, pues este tema del cual nos menciona, pues como tal, si lo abordamos desde el tema de crisis, nos estaremos dando cuenta que estamos ante una situación de adversidad, pero también ante una situación de oportunidad. Oportunidad en ¿cuál es una y cuál es otra? De lo que nos puede estar siendo amenazante esto es pues por totalmente el tema de la salud. Pero si hablamos de la oportunidad que esta crisis actual nos está brindando, pues es la oportunidad de adaptarnos, por ejemplo, y para hacer más, para ponerlo en el contexto de todos, esto que estamos haciendo. Ya no tenemos que ir hasta espacios físicos alejados de nuestro hogar para conocer temas, sino que lo podemos hacer desde la comodidad, desde nuestra computadora, nuestro celular, y bastará 2 o 3 clics para estar dentro de este espacio, el cual pues se vuelve interactivo, al igual que si fuera un espacio en físico. Se abre el foro, se proyecta, se escucha a las partes, se comparten ideas. Entonces, pues sí, meramente las crisis es esto, sería el fin también de una etapa para dar inicio a otra. Como lo mencionábamos en la introducción del tema, la crisis siempre va a estar latente en nosotros y puede ser circunstancial o puede ser, manejamos el tema circunstancial o en un factor temporal o en un factor de tiempo, debido a que, por ejemplo, la crisis que, por ejemplo, en la cual se vive un adolescente, debido a que no es ni niño, pero tampoco es un adulto. Es como que es una etapa en la que como tal no está definido como tal y se le trata a veces como uno y también a veces se le quiere tratar como otro. Y todas y cada una de nuestras etapas pues nos generan crisis, ¿no? Las crisis de los 30, las crisis de los 40, el hecho de saber que vamos a entrar a la etapa de ser un adulto mayor, o de ser o de todos estos fines. Entonces, como tal, marcan el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Pero ese comienzo de algo nuevo se tendrá que dar en base al fortalecimiento que se dio con la etapa anterior. ¿Vale? Tú ya vas a ser tritón, ¿verdad, güey?
Ya estoy en las crisis del final de los 20, entonces meramente es eso, resignificar lo que creo que es la vida, lo que creo que es el trabajo, la libertad, el amor, El todo. éxito. Entonces, el éxito. Entonces, sí, efectivamente, estamos expuestos a la crisis Todo el tiempo. ante todo. Todo el Pu- tiempo estamos expuestos ante la crisis. Aquí hay una en el chat, carnal, una pregunta que nos hace J. Carlos. Dice, hola, ¿la resiliencia se desarrolla en la infancia o frente a una crisis psicológica en el adulto? Yo tengo la información de que justamente así como lo mencionaba Edgar, la resiliencia es una capacidad adaptativa, ¿vale? Desde que somos bebés tenemos resiliencia, o sea, desde que nacemos. Si eh, necesitamos llorar para que nos den de comer o para que nos limpien o para que llamar la atención, para que nos hagan caso. Eso es capacidad de adaptabilidad al medio ambiente. Justo como lo mencionaba Edgar, todo el tiempo estamos en crisis, la crisis de la adolescencia, en la infancia, o sea, hay, incluso el crecer duele, el estar en todo este proceso de crecimiento, pues es una constante crisis que justamente o aprendemos de ella con esta capacidad de adaptabilidad, de resiliencia, o sufrimos o nos anclamos con esas experiencias y no crecemos, ¿vale? Entonces, no es de que eh, no se desarrolla en la infancia, más bien nacemos con este instinto de adaptabilidad y según las experiencias que vamos teniendo a través de nuestra existencia, se va o potencializando o, no sé, adormeciendo, se podría decir. Claro, y esa es una cualidad es un tema con el cual nos enfrentamos desde el primer segundo que llegamos a este mundo. No quiero decir desde el primer momento de vida, porque yo creo que la vida comienza desde antes, solamente que nos lo empiezan a contar desde que salimos de ese espacio para entrar a este otro, y desde ese momento ya hay una crisis de separación, de entre quien nos estuvo Exacto. alimentando, cuidando, dando calorcito, y sin necesidad de tener que hacer nada, a el momento del hecho de ya tener que respirar por nosotros mismos, ya tener que hacer un sinfín de cosas para que se puedan satisfacer nuestras necesidades. Entonces, las crisis de desarrollo, pues, nos las vamos a topar desde el nacimiento, desde la infancia, en la adolescencia, en la pubertad, en la juventud, en la primera etapa de adulto, en la etapa de adulto mayor, y pues bueno, las circunstanciales, las crisis circunstanciales nos veremos inmersos en ellas cuando hay algún tipo de separación, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea amorosa, cuando hay pérdidas, cuando hay muertes, cuando hay enfermedades corporales. Entonces, los fracasos económicos son algunos ejemplos, pues, para hacer en claro de que desde el primer segundo de vida estamos inmersos en el tema de la resiliencia para el afrontamiento de todas estas fines y principios de etapas. Excelente. Hay un comentario aquí que nos hace Sandra. Dice, de acuerdo a la resiliencia, de acuerdo, creo que ahí va una coma. La resiliencia, por eso se dice que se trabaja a diario. Ay, les encargo las comitas y los puntos porque te estás adaptando en cada situación y etapa. Ok. Ahí hay que trabajar de manera consciente para poder enfrentar yo creo es cada situación de manera efectiva. Sí, así es. Este es un trabajo que se hace desde la conciencia, desde el reconocimiento de los acontecimientos y desde la resignificación que se tendrá que hacer de estos. Entonces, sí, es un tema que se tiene que hacer a diario, es un tema con el cual todos los días trabajamos y que son los que nos fortalecen y de los cuales nos tenemos que estar dando cuenta. Entonces, sí, efectivamente, Sandra, esto es algo
a lo que nos vamos adaptando. Esto es algo día con día y esto es algo que se hace, que se trabaja desde la conciencia. No hay otra manera de trabajarlo sino es desde el hacerse consciente de todo esto. Excelente. Pues bueno, yo creo que disculpen la falta de ortografía y acentuación. No, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa Yo nada. también, a mí Muy me... exigente, Hansel. No, 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 solo igual y nomás en los puntos en las puntos y comas y ya, todo lo demás está en orden. Eh, ¿Qué les iba a decir? Yo creo que con esto es más que suficiente. Muchísimas gracias, hermano. Se puso chido el foro, la interacción entre los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación, por estar aquí escuchándonos. Cada vez somos más, cada vez se va multiplicando este bonito proyecto. Y pues bueno, como ya saben, nosotros tenemos un lema que es que el que pueda apoyarnos económicamente, que nos apoye, el que no pueda, que nos disfrute. Entonces, muchísimas gracias. Échenos la mano para pagar las plataformas, adquiriendo su material de trabajo y su constancia de participación. Nos echan la mano para llegar a más gente, para pagar las plataformas que estamos utilizando. Y pues bueno, muchísimas gracias, hermano. ¿Algo más que desees agregar? Nada, simplemente más de lo mismo, agradecer la participación, el interés de los presentes y comentarles que las sesiones que estaremos abordando, particularmente hablando de los lunes, serán encaminadas a este curso de capacitación de intervención en crisis. Entonces, pero intervención a víctimas. Entonces, es algo que estamos trabajando desde cero, estamos trabajándolo desde lo que es la violencia, desde lo que es la victimología, desde lo que son los enfoques terapéuticos para la crisis, y así estaremos llevando el hilo introductorio de lo que son el cuerpo de temas que componen, que van a componer este curso, y solamente es solicitarles que para quien esté interesado, pues quede muy al pendiente de nosotros para poderles en un futuro no muy lejano oficializarles las fechas de inicio y las dinámicas de trabajo que estaremos llevando, ¿vale? Entonces, pues nada, gracias a los comentarios que nos hacen saber que es su primera vez, que les gusta, y pues nada, invitarlos, estamos los lunes, los martes y los miércoles. Yo particularmente estoy los lunes con ustedes y la temática que tengo es esta. Ojalá que les guste mucho. Y pues nada, el próximo lunes nos vemos en el mismo enlace y en la misma hora para hablar de un tema acorde al presente, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas Marta. gracias. Recuerden, es lunes, miércoles y viernes, güey. No lunes, martes. ¿Qué dije? Lunes, martes y miércoles, güey. Okay. Es mi primer día, dile. Es mi tercer día, disculpen. Me estoy adaptando. Estoy en crisis. Estoy en crisis. Recuerden, No, sí. lunes, miércoles y viernes estamos a diferente horario. Los lunes a las 7, miércoles y viernes a las 12. Entonces, recuerden, ayúdenos a compartir, échenos la mano con sus constancias de participación. Y pues nada, nos vemos el miércoles con ¿qué vamos a ver? Creo que vamos a ver algo más de hipnosis porque hubo muy buena respuesta el miércoles pasado. Entonces les mando un abrazote hasta donde estén. Me despido como siempre, pórtense mal y cuídense bien. ¡Vámonos! Dejo de grabar.